Salud, amigas y amigos de la Hispana Televisión, para conversar acerca de la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo. Tenemos con nosotros hoy a Alejandro Fleming, ex ministro de Comercio y de Turismo, expresidente del Centro de Comercio Exterior, su condición de internacionalista, una persona que ha estado en los últimos días emitiendo criterios sobre esta decisión. Quisiéramos primero que nada, entonces, Alejandro, que le explicara un poco al público en qué consistió exactamente la decisión de la Corte Internacional de Justicia y por qué se puede afirmar que es negativa para Venezuela. Sí, bueno, gracias primero por la invitación, Clodovaldo, a esta entrevista. Lo importante es que nosotros no hemos perdido el territorio Esequibo. Creo que es lo primero que hay que decir. Sin embargo, es cierto que Guyana logró el objetivo que durante más de 30 años, 40 años, incluso después de la firma del Acuerdo de Ginebra, ella insistía, ¿no? Guyana siempre ha insistido en llevar la controversia a la Corte Internacional de Justicia porque la interpretación que ellos han dado del Acuerdo de Ginebra, una interpretación errada que desafortunadamente la Corte validó, es que el acuerdo se firmó para resolver una controversia asociada a la interpretación o a la validez del laudo de 1899, cuando en realidad la firma del Acuerdo de Ginebra se dio justamente para que los dos países establecieran una nueva frontera sobre la base de una realidad que se había constatado, y es que el laudo de ese año, de 1899, era un laudo nulo e írrito, es un laudo nulo e írrito y viciado, evidentemente, porque representó, digamos, un monumento a una componenda política que tenían los árbitros británicos y americanos con el presidente de ese tribunal arbitral, el ruso de Martin. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, Venezuela siempre ha privilegiado, sobre todo en asuntos territoriales, las negociaciones bilaterales, negociaciones directas, porque la posición histórica de Venezuela en ese caso siempre ha sido muy clara, ¿no? Después del laudo suizo, en la segunda década del siglo XX, Venezuela sostiene que sus asuntos territoriales no los somete a la consideración de terceros, es decir, no los lleva ni a arbitrajes ni a cortes internacionales. Desafortunadamente, como lo decía, Guyana con su argumentación logró imponer la tesis según la cual el asunto debe dirimirse en la Corte, y el paso siguiente es justamente eso. La Corte va a evaluar la validez del laudo de 1899. Ese no es el objeto del Acuerdo de Ginebra y nosotros, desde mi perspectiva, debemos participar en ese proceso, y ya que la Corte delimitó unos de acuerdo, nosotros tenemos también las herramientas políticas, jurídicas e históricas que nos permiten demostrar que ese laudo es efectivamente nulo, que ese laudo efectivamente delimitó una frontera que no era la que debía ser, por cuanto no tomó en consideración todos los títulos de propiedad que presentó Venezuela y no tomó en consideración tampoco las irregularidades que a lo largo del siglo XIX el Reino Unido de Gran Bretaña, que era la gran potencia de la época, fue cometiendo, porque hay una serie de eventos que ocurrieron durante todo ese siglo, incluso desde antes, que demuestran las pretensiones expansionistas, imperialistas de Gran Bretaña, y que sin duda alguna condujeron a ese fallo nefasto para la nación, que nos cercenó una gran cantidad de territorio y que nosotros tenemos sin duda alguna los derechos legítimos sobre ese territorio y debemos hacerlos valer en la Corte Internacional de Justicia. Ahora, Alejandro, aparentemente hubo lo que podríamos llamar un autogol en la posición venezolana. ¿En qué consistió eso? Mira, yo revisé el memorándum que presentó Venezuela y ciertamente hay un gran número de fallas, ¿no? Sin embargo, es importante resaltar que la etapa que comienza es distinta a la anterior. La primera fase de este procedimiento, de este proceso que inició la Corte Internacional de Justicia, era para determinar si tenía competencia o no en el asunto. Yo creo que entre las fallas que nosotros podemos conseguir es que primero no colocamos de manera taxativa que el objeto del Acuerdo de Ginebra para Venezuela era la delimitación de una nueva frontera. En el documento se habla de la controversia, como realmente lo dice además el acuerdo, pero la controversia no se puede hablar en términos abstractos, hay que hablarlo de manera concreta. Guyana aprovechó para hacerlo. Guyana dijo, Acuerdo de Ginebra igual validez o no del laudo arbitral. Para Venezuela el Acuerdo de Ginebra es un acuerdo
que una vez superado el laudo nulo e írrito, el Acuerdo de Ginebra es la herramienta que nos va a permitir establecer la verdadera frontera entre los dos países. Es decir, está el río Esequibo, que le pertenece a Venezuela, y determinar ya de manera definitiva que Guyana es el país que se encuentra ubicado al este del río Esequibo. Ese era el objetivo, ese es el objetivo del Acuerdo de Ginebra, y nosotros debemos hacerlo, ¿vale? Y desafortunadamente no estaba explicitado en el documento presentado por Venezuela. Hay otros elementos que tal vez le restaron fuerza a nuestra posición. Hay una parte en donde se dice que la Corte Internacional de Justicia, así como el arbitraje, son la última, digamos, opción de Venezuela. No, no son la última opción de Venezuela. Venezuela sus asuntos territoriales no los somete por su posición histórica a terceros. No es un arbitraje, no es una Corte Internacional. Esa es la posición histórica, desafortunadamente, lo reitero, se vio debilitada con esa afirmación que además contradice toda la posición que lleva Venezuela en el memorándum. Si nosotros estamos defendiendo que nos oponemos a la competencia de la Corte Internacional para dirimir la controversia territorial, porque la controversia con Guyana es territorial, no es interpretación de un tratado ni determinación de la validez o no de un laudo. Es una controversia territorial, debemos decirlo explícitamente. Pero es una contradicción decir que no sometemos a la consideración de terceros los asuntos territoriales, pero que consideramos que el arbitraje y la Corte Internacional de Justicia son, en última instancia, el método que puede aplicarse. ¿Qué queda entonces de ahora en adelante? Si aceptar la jurisdicción de la Corte y entonces ir con los títulos que tiene Venezuela, indudablemente, digamos, un poco a la situación previa al laudo de 1899, o negarse a ir y ¿qué hacer entonces? Mira, ¿qué ocurre? Lo que comienza ahora es una nueva etapa. Ya damos por terminada la de la competencia. La Corte se declaró competente para abordar la demanda hecha por Guyana. ¿Y cuál es esa demanda hecha por Guyana? Determinar si el laudo de 1899 es nulo e írrito. ¿Qué va a hacer ahora la Corte? La Corte no va a delimitar la frontera entre los dos países. Eso es importante que el país lo sepa. No es un procedimiento que se va a iniciar para la delimitación de la frontera, no, porque la frontera no está cuestionada. Guyana fue muy inteligente, porque Guyana tampoco somete asuntos territoriales a terceros. Ella fue muy inteligente en posicionar su tesis desde que se volvió un país independiente, defiende, ¿no? Que Venezuela demuestre que el laudo es nulo e írrito. Entonces, ¿qué hará la Corte? Sobre la base de los argumentos que le presenten las partes, Guyana y Venezuela, va a determinar si el laudo es nulo o no, si es válido o no. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos la opción de participar o no participar. Esa es una decisión soberana, legítima e incuestionable, porque los estados no están obligados a asistir digamos, a los procedimientos iniciados por la Corte Internacional de Justicia, y de hecho ya ha habido otros casos en los que los países no se han presentado justamente por considerar que la Corte no es competente. Sin embargo, eso no niega a la Corte la posibilidad de juzgar el asunto, porque los mismos, digamos, acuerdos, el acuerdo de creación de la Corte, el Estatuto de la Corte, la Carta de las Naciones Unidas, preservan, digamos, los derechos de la propia Corte a actuar en los casos que los Estados miembros le sometan. La Corte, así como lo hizo en esta ocasión, en donde Venezuela no participó en las audiencias ni en el procedimiento escrito, va a juzgar. ¿Qué sucede? Un país puede no reconocer las decisiones o los fallos de una Corte. Sin embargo, los fallos son inapelables, de obligatorio cumplimiento para los miembros de las Naciones Unidas. Ya ha habido casos en los que hay países que se han opuesto a cumplir los fallos. Recuerdo uno, Nicaragua, Estados Unidos se negó a cumplir el fallo y posteriormente lo cumplió. En un primer momento no lo hizo, pero luego sí ejecutó, sí, no le quedó otro remedio que cumplir. ¿Qué puede ocurrir? Que si nosotros no participamos en ese proceso, Guyana puede argumentar, puede solicitar a la Corte que falle a su favor ante la ausencia de Venezuela. Guyana va a tener la posibilidad de argumentar sola y públicamente en audiencias orales
su posición y nosotros vamos a estar en esa desventaja de no hacerlo, sino a través de documentos que en paralelo puedan enviársela a la Corte y que son válidos como se hizo en esta ocasión. Es decir, desde mi perspectiva, nosotros deberíamos participar. ¿Por qué? Porque digamos que en el supuesto negado de que la Corte le adjudique a Guyana la razón, que diga al final, que sentencie que el laudo es válido. Eso pone fin al Acuerdo de Ginebra y pone fin a toda posibilidad de que Guyana se siente con Venezuela a discutir asuntos territoriales. ¿Por qué? Porque Guyana va a decir, cosa juzgada es un tema resuelto, no tenemos nada que hablar al respecto y eso mataría al Acuerdo de Ginebra. Por eso, aun cuando nosotros no reconozcamos el fallo, en el caso, lo repito, hipotético en que la Corte fallase a favor de Guyana, ¿de qué manera Venezuela, qué herramientas tendría Venezuela para sentar a Guyana y abordar el tema territorial? No hay manera, digamos diplomáticamente, no existe ninguna manera de que tú obligues a otro Estado a sentarse a hablar sobre un asunto territorial. El único elemento que obliga a Guyana en la actualidad a abordar el tema territorial es el Acuerdo de Ginebra. Por eso nosotros debemos defender nuestra posición ante cualquiera. Ya una vez dada esta sentencia por la Corte, no nos queda, desde mi perspectiva, obviamente no es la posición del gobierno, desde mi perspectiva debemos ir a defender en la Corte los intereses de la República, porque además tenemos las herramientas jurídicas, históricas, que nos favorecen. Y creo que nosotros ante cualquier circunstancia defendemos, digamos, con el mayor patriotismo nuestros derechos y sobre todo nuestro territorio. Pero esa es una decisión que debe ser abordada en consenso. En los asuntos territoriales son asuntos estructurales. Es decir, que el territorio de Venezuela es hoy igual al que será dentro de 100 años, al que fue hace 100 y así sucesivamente. Al ser un asunto estructural, creo que la posición de Venezuela debe ser consensuada. ¿Y quién debe consensuarla? Todos los sectores de la sociedad venezolana deben estar de acuerdo con la posición que se asuma y particularmente los sectores políticos, los partidos y los actores políticos que tengan incidencia sobre la población venezolana. Digamos que esto es como una gran casa en donde los políticos y los partidos políticos son los padres y está en juego la propiedad de la casa. Creo que es una decisión consensuada la manera como se defiende a la nación frente a la pretensión guyanesa de validar un laudo que es nulo e irrito por las razones que todos sabemos y que el mundo no conoce. Y creo que esta es una ocasión que le permitiría incluso a Venezuela decirle al mundo, reiterarle al mundo que el comportamiento del Reino Unido el siglo antepasado, incluso principios del siglo XX, fue un comportamiento expansionista. Creo que muchos países que tienen problemas limítrofes similares al nuestro, digamos que serían empáticos con la posición venezolana. Hasta ahora ningún país, y a lo largo de la historia, ningún país de la comunidad internacional ha apoyado la justa reclamación venezolana. Este es el momento para que lo hagan. Y este es el momento, con la tecnología que existe, que para que Venezuela le muestre al mundo cómo fue víctima de un despojo hace más de 100 años. Ahora fíjate, Alejandro, suponiendo que se dé ya esa situación de hecho en la que quede ratificada lo del laudo de 1899, entonces ese territorio es de Guyana, pero aún queda un aspecto adicional que es el de las áreas marinas y submarinas, porque si bien es cierto que el territorio guyanés, el territorio Esequibo es muy rico, el territorio continental propiamente dicho, todavía parece que lo es más las áreas marinas y submarinas están en esa zona y que tendrían que ser delimitadas entre Venezuela y Guyana. ¿Cómo ves tú esa perspectiva? Mira, hay una máxima en relaciones internacionales y en derecho internacional que es la tierra domina al mar. Si Venezuela hipotéticamente perdiese el Esequibo, pierde también la prolongación, digamos, del territorio Esequibo hacia el mar. Las delimitaciones marítimas serían menores para Venezuela porque todo el mar que bordea la costa esequibana sería evidentemente guyanés. En el caso, lo repito, de que el territorio se le adjudicase a Guyana. O sea que eso sería una delimitación, digamos, menor. ¿Por qué? Porque hasta tanto no se resuelvan los asuntos territoriales, tierras, o sea, en territorio continental,
no se resuelven, no se pasan de limitaciones marítimas. Por lo que decía anteriormente, ¿no? Desde hace muchos siglos, la máxima es que la tierra domina el mar y la tierra se proyecta hacia el mar y ahí se establece la frontera. Pero nosotros no hemos perdido el Esequibo y eso es importante. Nosotros no lo hemos perdido, simplemente perdimos una batalla, no hemos perdido la guerra, aunque esa terminología creo que no es la más adecuada, pero para hacerme entender la utilizo, ¿no? Porque estamos utilizando todos los mecanismos diplomáticos que existen para hacer valer nuestros justos derechos. Ahora bien, perdimos esta fase que ya concluyó, pero no hemos perdido el territorio. ¿Qué debemos hacer? Venezuela tiene expertos desde hace más de 30 años, porque además este es un asunto que siempre estaba en el corazón de los venezolanos. 30, 40 años que han estudiado a profundidad el tema Esequibo, porque digamos es la única frontera terrestre pendiente que queda por delimitar, aun cuando falten áreas marinas y submarinas, pero como decía, desde la perspectiva de la frontera terrestre, falta delimitar con Guyana el territorio, por cuanto el laudo que profirió una sentencia nula e irrita es evidentemente inválido a los ojos de Venezuela y si lo hacemos valer bien a los ojos de la comunidad internacional también será demostrado que es nulo e irrito. Pero más allá de la delimitación de áreas marinas y submarinas, que es posterior a la delimitación territorial, hay un elemento que es importante, y es que nosotros tenemos presencia militar en Isla de Anacoco. Isla de Anacoco es una isla venezolana, y es venezolana porque se encuentra dentro del territorio Esequibo. Ahí hay presencia militar, un ejercicio de soberanía válido y legitimado por nuestra república y por nuestra población desde hace varias décadas. En el nefasto escenario en el que perdiésemos el Esequibo, en el que la Corte Internacional de Justicia le otorga la razón a Guyana y nosotros no defendamos en ese ámbito, en ese espacio, nuestra justa reclamación, Venezuela tendría que retirarse de Anacocos. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque si le da la razón la Corte a Guyana, Anacocos dejaría de ser venezolano y comenzaría a formar parte del territorio guyanés. Es una situación complicada, compleja, porque ya no es algo abstracto, es algo en concreto. Guyana, de hecho, en su demanda le ha pedido a la Corte que le diga a Venezuela que abandone Anacoco. La Corte sin duda no se involucró en eso porque ese no era el tema de su primera decisión, pero sin duda alguna lo va a abordar ahorita cuando inicie el nuevo proceso. ¿Cómo se actúa? ¿Cuáles son los mecanismos que se activan luego de los fallos de la Corte? Hipotéticamente hablando siempre, si la Corte le adjudica el territorio Esequibo a Guyana, Guyana le pediría a las Naciones Unidas que enviase una comisión de verificación al territorio y especialmente a Isla de Anacoco para que verifique la salida de los militares venezolanos y el desmantelamiento de la base militar que tenemos ahí. Primero le pediría a Venezuela, si Venezuela se niega a aceptar el fallo, Guyana, de acuerdo también a la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, dice que si una de las partes decide no aceptar o cumplir el fallo de la Corte, la otra parte puede recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que inste a aquella que no la cumple a hacerlo. Entonces, Guyana pudiese ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y exigirle y pedirle que le exija a Venezuela que cumpla el fallo. Venezuela puede incluso no cumplirlo, e incluso nosotros en el Consejo de Seguridad tenemos países amigos, aliados que pudiesen vetar esa decisión. Pero el elemento que yo veo con mayor gravedad y siempre asociado a Anacocos, porque es el elemento concreto del territorio Esequibo, o al menos uno de los elementos concretos, es que Guyana pudiese decir que Venezuela está invadiendo su territorio y eso tiene una connotación muy peligrosa, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque ellos pudiesen invocar el derecho a la legítima defensa y si bien es cierto que militarmente Guyana es inferior a Venezuela, Guyana pudiese solicitar el apoyo de una coalición internacional para hacer valer su territorio, hacer valer el fallo. Yo imagino que pudiesen solicitarle a los británicos que les den el apoyo militar para que efectivamente Venezuela abandone su territorio. Hipotéticamente hablando, es terrible decirlo, pero siempre hay que hacerlo, ¿no? Hipotéticamente hablando de que nuestro territorio se lo adjudiquen a Guyana. Incluso Guyana pudiese pedirle a los Estados Unidos
que le den el apoyo militar. Y aquí vemos un detalle particular. Nosotros sabemos que las relaciones en los últimos años con los Estados Unidos no han sido nada positivas. Y los Estados Unidos siempre han insistido, bueno, con la gestión que está saliendo de Donald Trump, pero ya es hasta que no lo modifiquen, sigue siendo la postura nacional. Se va Trump, pero sigue siendo la posición de los Estados Unidos de utilizar cualquier método para salir del gobierno venezolano por aquella, digamos, sangre expansionista, imperialista de los Estados Unidos de tener un gobierno subordinado. Esa opinión americana de incluso hacer uso de la fuerza para cambiar el gobierno en Venezuela ha sido mal percibida en la comunidad internacional, porque los países del mundo no están de acuerdo con utilizar la violencia o el recurrir a la guerra para resolver problemas, y mucho menos asuntos de gobiernos que no son asuntos de otros, sino de los involucrados. Es decir, un asunto de gobierno es un asunto interno, no es competencia en ninguna otra nación. Pero esta situación le daría un cambio a esa posición, porque en ese caso los Estados Unidos pudiesen justificar una agresión armada contra Venezuela, no porque atacan al gobierno de Venezuela, sino porque defienden la integridad territorial de un pequeño país llamado Guyana. Es decir, hay que tener mucho cuidado, y yo creo que los asesores de Venezuela en este caso deben haber presentado ya todas las hipótesis posibles y mecanismos de acción del país. Pero a mí me preocupa mucho que en el caso de no participar en ese proceso, a Guyana le adjudiquen el territorio, Guyana exija la salida de Venezuela de Anacoco, Venezuela no acepte el fallo, Guyana le pida al Consejo de Seguridad que actúe, Guyana le pida a los Estados Unidos y a Gran Bretaña que le den apoyo militar para hacerle frente a una invasión, entre comillas, de Venezuela en su territorio. Es decir, que el contexto o la reclamación del Esequibo va mucho más allá de la recuperación de un territorio que por justo derecho nos corresponde, sino que tiene otro tipo de implicaciones, incluso bélicas, y es delicado. Por eso se requiere del mayor consenso de nuestra población, todos los sectores de la sociedad, particularmente el sector político y especialmente partidos y líderes políticos que tengan incidencia sobre nuestra población, deben sentarse a abordar el tema de manera estructural, que es transversal a todos además. Este no es un tema ideológico, no es un tema político, es un tema de territorio, de preservación de nuestro territorio. Y por eso deben abordarlos todos aquellos que tengan incidencia sobre la población. Y creo que debería iniciarse un debate importante para que las nuevas generaciones conozcan este diferendo territorial que tenemos con Guyana, porque eso no debe abandonarse y no debe darse por sentado que todos los venezolanos conocen sobre el tema. Además, siendo Venezuela un país muy joven, creo que es importante que haya foros, debates, congresos en donde el tema se aborde desde una perspectiva realista y no romántica. Porque hay otro elemento que yo he constatado a lo largo de los años, y es que el tema territorial siempre se ha abordado de manera romántica y hasta cierto punto pudiese ser válido, que es una manera como de hacer catarsis, pero esto debe abordarse con la mayor frialdad del mundo y de manera objetiva y realista. El nacionalismo es el que nos debe impulsar a nosotros a defender nuestro territorio, pero de manera realista, sin poética. La reclamación de Venezuela es justa, pero no es justa porque la providencia nos dio el territorio, no, es justa porque tenemos los elementos jurídicos y políticos que nos permitan a nosotros afirmar con contundencia que el territorio Esequibo es venezolano. Bueno, le doy las gracias a Alejandro Fleming por haber planteado este tema tan importante, que sin duda alguna va a ser uno de los temas a discutir durante el año 2021, y que así debe ser. Deberíamos plantear esa discusión en todos los niveles, en todas las instancias, como lo ha señalado nuestro entrevistado de hoy, Alejandro Fleming, internacionalista, exministro de Comercio y de Turismo y expresidente del y es vicecanciller también. Exterior. Bueno, le doy las y ex vicecanciller también. Les recuerdo que pueden suscribirse al canal YouTube de La Iguana Televisión, y si le dan a la campanita van a tener los avisos cuando coloquemos estas entrevistas y los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión. Será entonces hasta la próxima vez.